ya les ha llegado a todos, entonces lo vamos a repasar ahora. Para quienes ya lo hayan visto o leído, bueno, será un gran repaso y tendrán ahora la oportunidad de consultar las dudas a partir de lo que expongamos. Bien, los contenidos que se plantean para integrar en este parcial están relacionados con todos los contenidos que se han desarrollado en el cuatrimestre, al que se le agrega el contenido libro-arte, libro plegado o acordeón y la confección artesanal del mismo. Nosotros vamos a abordar los contenidos de lo que refiere al lenguaje visual de la autora María Acaso. En el capítulo 1 y en el capítulo 2. El capítulo 1, ustedes ya han entregado el trabajo práctico. Son importantes las nociones del aspecto denotativo, del aspecto connotativo, del punctum y también de los tipos de signos que nos aporta Peirce y que nosotros abordamos en ese trabajo práctico. En relación a las herramientas del lenguaje visual que desarrollaron Laurita, Daniela y Maggie, allí ustedes tienen que tomar específicamente una de las herramientas de configuración y desarrollarlas. Dentro de las herramientas de configuración, ustedes vieron la forma, la textura, el tamaño, la luminosidad, el color. Me estoy olvidando de alguna quizás, y todas ellas configuran el ámbito de las herramientas de configuración del lenguaje visual, de las cuales ustedes tienen que seleccionar una de ellas. Además, también tienen que tener en cuenta las herramientas de configurar. Me estoy equivocando porque son las herramientas de configuración y las primeras herramientas, Laurita, que me estoy confundiendo. Está bien, Sara, la primera, Sí, como decís, configuración, y las sí, segundas, organización. ok. Pero estaba bien como lo Ahí planteas. me estoy confundiendo. Entonces, bien, muy bien. Las primeras, como Bien, mencionaste, eran configuración, y de organización que sí, abordamos lo que es la composición como herramienta bien. de... Bueno, muchas gracias, Laura. Y está todo más explicado. Se me hizo como se me nubló el pensamiento. Bueno, está más explicado aquí abajo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, también tienen que ver con las disciplinas clásicas y nuevas formas de arte que ustedes pudieron tomar en los encuentros que desarrolló la profesora Olguita. Bien, como objetivos nos planteamos lo siguiente: realizar un libro arte de confección artesanal, integrando nociones relacionadas a las disciplinas artísticas y las herramientas del lenguaje visual. Reflexionar a partir de la producción realizada, teniendo en cuenta los tipos de signos, los niveles de los signos y el punto. Contextuar la producción a través de la referencia a una poética tradicional o no tradicional. Comunicar lo realizado mediante un registro documentado del proceso de producción-creación. Dentro de las consignas, aquí están bien explicadas, en lo que yo recién me confundí. Entonces, primero es la realización de un libro artesanal, considerando el diseño, la encuadernación y las técnicas y materiales propuestos. Esto de las técnicas y materiales propuestos lo vimos en la última clase que tuvimos, que hicimos una especie de desarrollo práctico de cómo hacer un libro artesanal.
De todas maneras, vamos a dejar unos pequeños tutoriales. No van a ser como fue la clase esa, que fue bien específica y más detenida, sino que son más generales con respecto a cómo se realiza un libro artesanal. De todas maneras, yo les puedo hoy, si tienen alguna duda con respecto a esto, o si quieren preguntar acerca de cómo realizarlo, podemos dar unas pequeñas instructivos o mostrarle nuevamente algo de lo que haya quedado alguna duda. Ustedes ahora, para hacer el parcial, van a tener que seleccionar alguna de estas tres opciones. En el libro, ustedes van a tener que elegir qué hacer, si hacer una combinación o una combinatoria entre dibujo y pintura, una combinatoria entre dibujo y grabado, o una combinatoria entre pintura y grabado. Obviamente que ustedes aquí pueden decir, bueno, no, pero a mí me gustaría hacer pintura y grabado. Bueno, ya lo proponen, lo vemos, o dicen, bueno, pero a mí me gustaría hacer dibujo, pintura y grabado. Las tres, ¿no es cierto? Bueno, entonces también es una opción que si ustedes tienen la posibilidad y lo necesitan, lo pueden hacer. Hola, hola, Olguita. Hola, Olguita. ¡Qué rápido! Hola, Olguita, ¿estás allí? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Ya volviste? Bueno, qué bien. Acá estoy explicando el parcial. Bueno, entonces, eligen una de estas opciones. Eligen una de estas opciones que tiene que ser interrelacionada con una de las herramientas de configuración. Por ejemplo, yo elijo trabajar dibujo y pintura y me gustaría trabajar con la opción de color. Entonces, todo lo que yo desarrolle en ese libro tiene que estar vinculado a el color, con el dibujo y con la pintura. Lo mismo para cualquiera de las otras opciones. O por ejemplo, yo elijo textura. Entonces, bueno, en ese libro tiene que aparecer la opción textura como herramienta de configuración realizada a través del dibujo de alguna de estas dos disciplinas. Me parece que está fácil esto, si tienen alguna duda me preguntan. Y además, tienen que tener en cuenta que en todos estos casos hay que incluir la herramienta de organización, que es la composición, ¿sí? Que también está contenida en el capítulo 2. Entonces, como ven, este producto, esta realización creativa, producto, realización creativa, obra, podemos decir, libro, arte, tiene relación con con todos y cada uno de los contenidos que se estuvieron desarrollando en el cuatrimestre. Es decir, no dejamos nada afuera. Bueno, ahora. Sara, disculpas, Sí, Melissa Serrano pregunta, hola, profe, ¿se puede calar el papel aún con estas opciones? ¿Dibujar con formas? se puede calar el papel, se puede calar, sí, porque Melissa, ¿quién? A ver, ¿cómo yo veo? Melissa, Melissa. Melissa, ¿vos viste el videíto que yo dejé como les compartí la semana pasada? El video de la clase del miércoles pasado. ¿Lo alcanzaron a ver? Elisa, ¿no me contesta? Bueno, allí había ejemplos en ese video de realizaciones de libros. Entonces, bueno, cuando lo vean, lo van a poder ampliar. Sí, bueno, Mariana lo vio. Bueno,
Si ven ese video, van a ver la cantidad de opciones que pueden tener muy, muy restringido, porque ese video es una síntesis acotadísima de lo que sucede en el campo de la producción del libro arte. Bueno, Melissa, antes de poner, entonces, una consigna importante, que es, antes de ponerse a realizar el parcial, tienen que verlo al libro, no, al video. Porque si bien es una cuestión acotadísima. Sí, Melissa, ahí te veo. Sí, se corta, no se escucha bien. Se corta, yo no logro escuchar tu voz. Bueno, entonces, me parece que en este parcial tendría que haberle puesto como consigna primera ver el video, porque allí hay un montón de ejemplos muy acotados, porque hay un sinnúmero de posibilidades para realización de los libros, en donde les dan ideas, aparecen muchas ideas en ese video. Entonces, primera tarea, ver el video, para que ustedes tengan ese recorrido y esas opciones a las cuales pueden optar. Pueden elegir alguna de ellas. Bueno, entonces, vamos a ver la modalidad de presentación del trabajo. Bien, la modalidad de presentación del trabajo, el formato. Se presentan dos registros del parcial. Un video del mismo, cuya duración no supere los 2 minutos. Puede ser de 1 minuto, no menor de 1 minuto, pero tampoco más de 2 minutos. Si lo hacen de 1 minuto está muy bien. También van a tener, para que puedan ver, un par de ejemplos de esta filmación, que es algo muy sencillo. A nosotros nos ayuda mucho tener ese video, porque sirve como material para después mostrarles a futuros alumnos. Entonces, así como nosotros le mostramos en la clase anterior algunos ejemplos de trabajos realizados por otros estudiantes, a nosotros nos ayuda mucho y es material luego de didáctico para nuestra cátedra para mostrar en otros cursos. Entonces, ese videíto, muy sencillo, el año pasado lo filmaron con un programita que sale en los teléfonos, creo que es el eShot. Pueden usar otro. Las chicas y chicos nos sugirieron ese programita, que la mayoría de ustedes lo tenían. Bueno, y el otro formato es un documento PDF con la explicación del proceso de realización. Los trabajos serán presentados en el aula virtual, en el recurso tarea, y el video deberá compartirse a través de un link en el mismo recurso. El link lo pueden generar a partir de un Drive, o bien lo suben a YouTube y nos comparten su link. Creo que era así, Olguita, ¿no? ¿Qué me dijiste? Sí, tienen que hacer un link. Ustedes, el videito que hagan, lo suben a YouTube o lo suben a un Drive y comparten el link en el trabajo, en el PDF, ponen el link y nosotros después podemos entrar a ese link. Porque si lo suben directamente al recurso tarea, a veces no se ven bien. Prueben si quieren, pero a veces no se ven bien. Programas para grabar. Y tienen el Movie Maker, que es... ¿Cómo se llama? El eShot. Lo
pueden grabar directamente con el celular, usan el video. Ahí del celular. yo les puse este programita que sale en... que lo tenían en el teléfono los alumnos. eShot se llama. Y también lo que dice la profe, que es el Movie Maker, quizás, no sé si es un poco pesado, no lo sé, pero también el Movie Maker. Y otro accesible que ustedes conozcan y nos pueden compartir, lo pueden poner por el chat. Bueno, acá dicen, tienen eShot y funciona muy bien. Bueno. Es muy práctico, es muy fácil de usar, yo lo sé por los chicos. Deje de compartir. Bueno, ¿lo ven al texto? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, ahora seguimos. Entonces, eso es dos formatos le pedimos. Un videíto y un PDF. Ítems para la realización del libro. Acá yo especifico las medidas, los materiales, las medidas para la realización del libro artesanal. Hay dos formatos que vimos en la clase anterior, uno con tapas con lomo, cartón común de caja. Las medidas son estas que ustedes tienen aquí. Las tapas separadas, cartón común de caja sin lomo, y una medida que es la inicial de 15 por 21 como mínimo, y puede ser un formato cuadrado también. Ustedes allí lo adaptan. Lo importante es que, bueno, no sea mínimo, porque lo importante es que pueda ser visualizado el trabajo. Ustedes lo llevan a una práctica educativa, y quien está estamos hablando siempre de presencialidad, ¿no? Como que en un futuro quizás podamos retomar eso, esas prácticas. Quienes están adelante lo pueden ver tanto como los que están atrás de los niños, me refiero. Medidas del plegado de papel. 1,20 m como mínimo y 1,50 m como máximo. En la confección del plegado de página continua, una sola tira de papel, o plegado y pegado de hojas sueltas con una pestaña de 1,5 centímetros aproximadamente. Esto lo vimos también en la otra clase. Si hay alguna duda, luego me preguntan y la vuelvo a explicar. Calidad o gramaje de la hoja, yo puse 200 gramos, me parece una medida como finita igualmente, pero dependiendo el material que ustedes vayan a utilizar. Por ejemplo, con 200 gramos y quiero hacer textura y voy a utilizar collage, me sirve. Pero quizás quiero usar acuarela, el 200 gramos quizás no me sirve, tengo que usar una de 300 o más. Esto lo tienen que ustedes calcular. Lo que no les aconsejamos es que usen papel, soporte de cartulina común, porque es más difícil que resista cualquier material. Materiales a utilizar. Todo tipo de materiales no perecederos. No utilizar materiales perecederos comestibles, como si, por ejemplo, quieren utilizar la herramienta de configuración textura. Por ejemplo, le vamos a pedir que no utilicen azúcar, yerba, café, polenta, fideos, lentejas, porotos, etcétera, hojas, flores u otro vegetal verde. Por ejemplo, si tienen flores disecadas u hojas disecadas y la quieren incorporar, van a tener que hacerlo de una manera que no dificulte el cerrado del libro, es decir, que deben estar muy bien prensadas, cosa que no genere un volumen dentro del plegado, y además la tienen que plastificar a esas hojas para que quede bien presentado el trabajo. Pegado y materiales.
deben estar correctamente diseñados y pegados para durar en el tiempo. Se recomienda la técnica del plastificado si utiliza el pegado de papeles u otro material que pueda ser plastificado. Esto es lo que decía recién. No utilizar superficies con volumen. Esto dificulta el plegado. Volúmenes que sobresalgan. Por ejemplo, otra cosa que tampoco es importante, por ejemplo, muchos utilizan el algodón como textura. Eso acá también tendría que estar agregado. El algodón tampoco favorece ni plásticamente, ni material, ni le da una calidad técnica acabada al trabajo. Bien. El prensado final, que es una cosa que omití yo en la clase que les di la última vez, es importante el prensado final. Una vez realizado todo el proceso de producción, creación, es importante el prensado. Lo ideal es realizarlo con una prensa, sino con el peso de libros y utilizando broches de ropa u otro tipo de herramientas que sirva para prensar. Se logra un buen resultado cuando se deja prensado de un día para otro. Es importante comprobar que todo lo realizado, tapas e interior, esté bien seco, obviamente, porque si yo realizo el prensado y está fresca la tapa o están frescos los interiores, ¿qué va a pasar? Se va a pegar todo y no van a poder, y van a arruinar el trabajo. Son cosas que les puse para tener en cuenta que por ahí, obviamente son mucho obvias para algunos de ustedes, pero quizás no tanto para otros. Ahora, ¿cómo se presenta el libro? ¿Qué tienen que presentar en el PDF? Tiene que tener una carátula, especificaciones del libro artesanal, qué título, qué editorial, qué año de edición, número de ejemplares, etc. Esto todo ustedes lo tienen que inventar, ¿no? El título del libro, qué título va a tener, inventan un nombre de una editorial, un año de edición, qué número de ejemplares, etc. Una cosa importante que tiene que aparecer es por qué se realiza el libro y en qué marco. En este sentido, ustedes aquí tienen que decir en qué marco se realiza, en el marco de esta cátedra, y por qué lo realizan el libro. Porque es un requerimiento de esta cátedra, y además, ¿para qué función cumple el libro en este requerimiento? Allí ustedes van a tener que desarrollar un poquito todo lo que hemos charlado acerca del libro. ¿A quién dirige la realización del libro? Si ustedes, en este caso, vamos a hacer de orientación libre al libro. Si bien esta materia está dirigida al nivel primario y al nivel inicial, lo lógico sería que estuvieran dirigido a esos niveles de enseñanza, a esos niveles etarios. Nosotros en esta oportunidad, al ser el volumen 1, hemos ampliado esa brecha y vamos a hacerlo libre. Ustedes dirigen a la edad que quieran el libro. Lo que sí es importante tener presente la no utilización de estereotipos gráficos infantiles y de otro tipo. Muchas veces, si ustedes se suele pensar que es como es para las infancias, los dibujos tienen que ser tipo Disney. O porque es para infancias, los dibujos tienen que ser estereotipados, como salen en los libros estereotipados. Entonces, es importante que piensen en qué tipo de dibujos van a realizar a la hora de presentar el libro. ¿Qué tipo de grafismo? Van a tener que explicarnos qué contiene ese libro. En este sentido, ahí ustedes van a decir, este libro desarrolla tal elemento de configuración, por ejemplo, color, y ha desarrollado del color esos tales aspectos, ¿sí? Lo mismo para las formas y lo mismo para cada uno de las herramientas de configuración. También tienen que realizar un registro fotográfico secuencial del libro y en su totalidad. Cuidar el encuadre, cuidar el foco y el contexto donde se realiza el registro.
y acompañar cada foto con una breve explicación. ¿Qué quiere decir cuidar el encuadre? Y el cuidar el encuadre es decir, si yo manejo un encuadre de un detalle, si yo manejo el plano total, si yo manejo el plano general de la imagen, ¿qué quiere decir esto? El plano total abarca todo el libro en general. El plano en general abarca el libro más lo que lo rodea. Y el plano del detalle abarca un detalle del libro. Tienen que tener en cuenta todos estos elementos del encuadre, de la fotografía. Y con respecto al foco, que las imágenes obviamente no estén fuera de foco. Y en relación al contexto donde se realiza, cuidar también el contexto donde ustedes realizan el registro. Porque muchas veces colocan un libro quizás en donde hay muchos elementos visuales que producen ruido visual. Entonces, el libro pierde protagonismo y vemos más el contexto en donde existen muchos elementos y no focalizamos sobre el elemento principal, que es el libro, el cual ustedes tienen que registrar. Entonces, acomodar donde lo van a presentar, que esté libre de otros elementos fuera del libro para que no interrumpa o interfiera en la lectura de eso que ustedes están registrando. Es importante también que cada una de las fotos señale mínimamente a qué está aludiendo ese registro. También tienen que realizar un registro de los detalles del libro y acompañar con una breve explicación. Quizás ustedes quieren destacar algunos de los elementos de su propia composición, entonces van a hacer algunos registros de detalle de su propia producción. Luego, en el PDF tiene que aparecer el análisis del libro artesanal. Los diferentes tipos de signos, según Charles Peirce, en su libro, los 2 niveles de registros visuales, el punctum, qué herramientas de configuración y organización empleo, la dimensión contextual de la producción, qué disciplinas seleccionaron y especificaciones en relación a ellas, y explicitar el referente artístico si lo hubiera. Esto ya lo vinimos trabajando en los prácticos con las disciplinas artísticas, y obviamente también tienen que ustedes explicitar cuáles son las disciplinas que han elegido. Bien, el PDF tiene que tener un anexo en donde tiene que contener el boceto, los registros fotográficos y explicación de todo el proceso de trabajo, es decir, desde cuando comienzan a hacerlo, el proceso que les lleva a hacerlo, hasta llegar al resultado final. Y la bibliografía utilizada. Lo que sí le vamos a solicitar a la hora de presentar el texto escrito, que tengan en cuenta las normas APA. Aquí yo les dejo un link para que ustedes puedan recurrir a ella a la hora de realizar la presentación en PDF. En las normas APA aquí les sale como es como las reglas de la escritura académica. Y es muy importante que comiencen a familiarizarse con estas reglas, porque ya que estamos en un contexto académico, es muy importante también que ustedes sepan que hay reglas en relación a esto, en donde les van a indicar, por ejemplo, cómo se hace una carátula, cómo se cita correctamente la bibliografía, si quieren poner alguna cita específica de algún autor en alguno de los espacios que se les pide en el PDF de las consignas, allí les van a explicar cómo se cita una cita de autor. Tengan en cuenta y tengan ojo con las citas textuales que lleguen a utilizar, porque si son textuales tienen que decirlo. Entonces allí ustedes cuando hagan el desarrollo de PDF y necesiten hacer alguna cita textual, van a encontrar en las normas APA una normativa para poderlas hacer adecuadamente y correctamente. Y es importante, como les decía recién, que se empiecen a familiarizar con este tipo de normas.
Con respecto a los criterios de evaluación, esto es muy importante porque es a partir de los cuales nosotros vamos a pensar la notación que les vamos a poner al libro, es decir, la nota. Una cuestión importante en todos los contextos educativos es que se explicite qué se va a evaluar, sobre todo en los formales, como en este caso, el contexto formal que estamos nosotros. Entonces, esta explicitación les da a ustedes un parámetro de qué se va a evaluar en su producción. Vamos a evaluar la habilidad en el empleo de los materiales y herramientas. Es decir, que tenga, que es el criterio siguiente, una calidad técnica en las producciones realizadas. Una calidad técnica tiene que ver con ese buen empleo de los materiales y herramientas. Coherencia en la contextualización de las producciones. Es decir, muchas veces yo cuando tengo un referente artístico, me permite a mí relacionarlo directamente con ciertas prácticas artísticas. Entonces, que ahí debe haber una coherencia si existiera la posibilidad de hacerla. Coherencia en el análisis conceptual y técnico de las imágenes visuales. Esto tiene que ver con cada uno de los ítems, sobre todo de análisis del libro que les estamos pidiendo. Presentación y diseño del proceso de realización-creación, que tiene que ver con el proceso de registro, y desarrollo del pensamiento imaginativo y creador a través del lenguaje plástico y visual. Es decir, que aquí también les pedimos, como nombramos anteriormente, digamos, la reflexión antes de ponerse a hacer, la no copia quizás de cuestiones muy estereotipadas, la conveniente reflexión a la hora de ponerse a realizar el libro. Bueno, esto intentó ser un panorama explicativo de todo lo que les pedimos en relación al trabajo parcial. Como lo ven, es un trabajo que tienen que tomarse su tiempo para hacerlo. Me parece que es un trabajo que hay que hacerlo a conciencia y no se puede hacer de una semana para otra. Y sintetiza todos los contenidos que estuvimos nosotros desarrollando en el primer cuatrimestre. Bueno, voy a dejar de grabar.